Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nuevamente nos encontramos en esta cápsula donde vamos a estudiar entonces nuestra primera unidad para segundo medio en biología. Si observan ustedes la imagen, me imagino que ya se habrán dado cuenta que aquí tenemos a nuestro jugador estrella, Alexis Sánchez, que seguramente está lanzando un pase de gol o bien va a meter un gol. Pero si ustedes analizan todos los movimientos que él está haciendo, toda la expresión que tiene en su rostro y todo lo que está pensando, decidiendo a quién le va a tirar la pelota, quién está mejor ubicado, o si la tira al arco, midiendo la fuerza con que la va a tirar, escuchando entonces a la gente, al público, y toda esa acción y todas esas actividades y todos esos movimientos musculares que tiene que hacer están precisamente gobernados por lo que es el sistema nervioso. Increíble, pero todo lo que involucra el movimiento de los músculos, lo que está pensando, lo que está sintiendo, su rostro, lo que está mirando, lo que está escuchando, involucra entonces lo que es el sistema nervioso. Y con esta imagen entonces y este comentario damos inicio entonces a nuestra primera unidad de biología para segundo medio, que es el sistema nervioso. Y el objetivo es que ustedes puedan comprender la estructura y función del sistema nervioso. El sistema nervioso lo podemos organizar en dos grandes ramas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central consideramos a lo que es el encéfalo, que es lo que nosotros conocemos normalmente como la cabeza, lo que está dentro del cráneo, y también consideramos en el sistema nervioso central la médula. Dentro del encéfalo, dentro de nuestro cráneo, se encuentran algunas estructuras, como por ejemplo el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y otras más. Pero vamos a concentrar nuestro estudio en estas tres estructuras principalmente. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, que está conformado entonces por una serie de nervios que se conectan con la médula espinal y que también llegan hasta nuestro cerebro y a todas las partes de nuestro organismo. Ya, aquí aparece una imagen entonces del sistema nervioso en términos generales. Tenemos el sistema nervioso central. Las flechitas entonces lo indican a través de estas flechas rojas, que está formado, como lo dije anteriormente, entonces por el encéfalo y también por la médula espinal. El encéfalo está protegido por una estructura ósea llamada cráneo, y la médula espinal está protegida por una estructura ósea llamada columna vertebral. Y a partir, como les decía anteriormente, de la columna vertebral y también del cerebro se generan entonces una serie de nervios, y estos nervios entonces sus ramificaciones van a llegar a todas las partes del cuerpo. Y esto es lo que se denomina entonces sistema nervioso periférico. Ya, aquí vemos una imagen donde nuevamente aparece el sistema nervioso central, que está formado por lo que es el encéfalo, cubierto por una estructura ósea que lo protege, que es el cráneo, y la médula espinal, que está protegida por lo que es lo que llamamos la columna vertebral. El sistema nervioso central principalmente entonces se encarga de conectarnos con el mundo externo. No hay ningún sistema en nuestro organismo que nos permita entonces conectarnos con nuestro medio externo, como percibir los olores, los aromas, el ruido,
la luz, la sensación de frío, la sensación de calor, el tacto, etc. Ya, aquí aparece la imagen del encéfalo que está protegido por esta estructura ósea que es el cráneo. Dentro del encéfalo encontramos al cerebro ocupando un gran espacio y también otras estructuras. Entre ellas está el cerebelo y también el bulbo raquídeo. El cerebro es quizás el órgano más importante de nuestro cuerpo, puesto que regula una gran cantidad de actividades que realiza nuestro organismo y dentro de ellas las más complejas, como por ejemplo el habla, la memoria, la imaginación, la creatividad, la lectura, etc. Y también tenemos el cerebelo, que está a cargo entonces de lo que es el equilibrio y también de los movimientos. Si ustedes se fijan en la imagen de Alexis Sánchez, ahí estaba actuando significativamente lo que es el cerebelo en todos esos movimientos que él tenía que realizar y también en mantener el equilibrio. También tenemos acá más abajo el bulbo raquídeo, que es un órgano encargado de los latidos cardíacos y de la respiración. Por lo tanto, también es un órgano que es muy importante. Aquí centramos nuestra atención en lo que es la médula espinal, que es lo que estoy acá mostrando, que se encuentra entonces protegida, como les decía yo, por esta estructura ósea llamada columna vertebral. La médula espinal es un centro de transmisión de estímulos desde los receptores sensoriales, donde se captan los estímulos, por ejemplo, a través de la visión, a través del oído, etcétera, y llegan entonces a la columna vertebral y estos son transmitidos entonces al cerebro para que el cerebro elabore una respuesta que va a ir dirigida entonces hacia los músculos o bien hacia alguna glándula. Bueno, ya vimos lo que era el sistema nervioso central y ahora estamos viendo lo que es el sistema nervioso periférico, que está formado entonces por una red de nervios que llegan entonces a todas partes de nuestro organismo, desde el cerebro, la columna vertebral y hacia el cerebro y hacia la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está constituido por el sistema nervioso somático, que es el encargado entonces de todas nuestras actividades que son de tipo voluntarias, es decir, donde nosotros tomamos la decisión de hacerlas, como por ejemplo correr, hablar, comer, dibujar, etc. Y en cambio el sistema nervioso autónomo está encargado de todas nuestras actividades y nuestros actos que son involuntarios, como por ejemplo estornudar, pestañear, que se dilate la pupila, el hecho de que sentamos frío o sintamos calor, ganas de orinar, todo eso está gobernado por el sistema nervioso autónomo. Y dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo está el sistema nervioso simpático, que actúa en situaciones de estrés. Por ejemplo, si nosotros vamos por la calle y aparece un perro grande, nos asustamos y nos ladra además, entonces comenzamos a sentir sensaciones como palpitaciones, miedo, quizás hasta algunos del susto se pueden hasta desmayar, y eso está entonces, está actuando en ese momento lo que es el sistema simpático, que es cuando nos pone en situación de alerta. O cuando, por ejemplo, nos subimos a un juego en Fantasilandia también, y toda esa adrenalina que se siente entonces está siendo regulada por lo que es el sistema simpático. En cambio,
El sistema parasimpático actúa en situaciones de calma, cuando nuestro organismo está tranquilo sin estar sometido a una situación de estrés. Bueno, aquí aparece una imagen de lo que es el arco reflejo, para demostrar en forma bastante simplificada la forma en que actúa el sistema nervioso frente a un estímulo, especialmente si este estímulo es un acto que nos permite tener un acto involuntario, un acto reflejo y rápido. Por ejemplo, en el caso de este señor que se va a bañar ahí, tiene el agua calentita en la tina, pero parece que está demasiado caliente, por lo tanto se quema el pie y lo retira inmediatamente. ¿Qué es lo que ocurre entonces dentro de su organismo con los nervios, las neuronas y cómo actúan entonces también los centros elaboradores de respuesta? Primero, hay un receptor que es la piel que capta este estímulo, la temperatura alta, y lo transmite rápidamente entonces a través de neuronas sensitivas, ¿ya? Y esta neurona sensitiva se conecta con una interneurona que a su vez se va a conectar con una neurona motora. Motora porque va a hacer mover un músculo. Entonces, esta es la respuesta inmediata de ese estímulo. La respuesta inmediata entonces es mover este músculo levantando el pie. Y eso es lo que corresponde entonces a lo que se llama arco reflejo. Cómo viaja entonces el impulso nervioso desde el receptor y hasta lograr una respuesta que es prácticamente inmediata en milésimas de segundo. Hay muchos ejemplos entonces donde nosotros actuamos en forma refleja, nuestro sistema actúa sin pensar, como por ejemplo cuando nos quemamos el dedo, nos pinchamos con una aguja, cuando estornudamos. Hay muchos actos entonces que son reflejos, que son involuntarios, que nosotros no decidimos mover el pie, sino que o mover la mano, sino que inmediatamente frente a un estímulo, sin pensar, retiramos la mano o el pie. Aquí les dejo una actividad donde aparece la tabla de especificaciones, las habilidades que en esta presentación se pretendía lograr. Entre ellas entonces está primero reconocer algunas estructuras principales del sistema nervioso, especialmente aquí tenemos el sistema nervioso central, donde está el encéfalo con sus estructuras respectivas, y también lo que aparece acá entonces rotulado con esta flechita. Ustedes tienen que ir colocando en los recuadros a qué estructura pertenece. Es una actividad que ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno de biología, colocarle la fecha y en forma ordenada entonces ir desarrollando cada una de estas actividades. En la actividad 2, ustedes van a tener que saber diferenciar lo que son respuestas voluntarias, o sea, las que yo realizo voluntariamente, porque deseo hacerlas, porque así pienso hacerlas. También respuesta refleja y por último, estímulo. Entonces, por ejemplo, dice abrigarse cuando hace frío o cuando tenemos frío. Ahí ustedes tienen que colocar si eso es una respuesta voluntaria, una respuesta refleja o un estímulo. Ya el estímulo es, para que a ustedes les quede más claro, el estímulo es la situación que nos permite a nosotros generar una respuesta. Esta puede ser voluntaria, esta puede ser involuntaria. Y eso es lo que tienen que colocar aquí. Estímulo o respuesta, voluntaria o involuntaria. Hay algunas que van a ser voluntarias, que son cosas que nosotros decidimos, y las involuntarias que nuestro organismo las realiza sin que nosotros lo meditemos. ¿Ya? En la actividad 3
tienen que saber reconocer cuándo las situaciones corresponden a estímulo y cuándo corresponden a respuestas. Estímulo es cuando nos provoca algo que nos provoque, no sé, por frío, hambre, sueño, susto. Y la respuesta es cómo nosotros reaccionamos frente a eso, cómo nuestro organismo reacciona frente a eso. En algunos casos, como les decía, reacciona con actitudes que son voluntarias, movimientos voluntarios, y en otros casos va a actuar con movimientos reflejos, no sé, como las palpitaciones, el sudor, eh, la dilatación de la pupila, la respiración acelerada, etcétera. Todo eso es involuntario porque nosotros no decidimos si regular las palpitaciones, hacerla más fuerte, más lenta, sino que eso es de nuestro organismo, propio de nuestro organismo. Ya, en esta cuarta y última actividad, ustedes van a tener que ir completando con las palabras que aparecen acá en este recuadro. Aquí aparece efector, información, músculo, nervioso central, percibimos, etcétera. Y con esas palabras entonces ustedes tienen que ir completando entonces este párrafo que habla principalmente entonces de cómo se va transmitiendo la información frente a un determinado estímulo. Bueno, lo mismo acá en la pregunta 2. Voy a ir respondiendo y agregando entonces las palabras que aparecen acá. Una de ellas corresponde a cada espacio en blanco que queda para que ustedes vayan rellenando y completen entonces completamente el párrafo. Y acá lo mismo. Tenemos entonces otro grupo de palabras y se tienen que ir completando entonces de acuerdo a lo que hemos estudiado, revisado ustedes nuevamente, y van completando entonces los espacios en blanco con la palabra que corresponde. Y por último, en cada una de estas, en el ejercicio 5, tienen que relacionar la estructura. Por ejemplo, médula espinal, cerebro, aparecen aquí, cerebelo, sistema nervioso autónomo y bulbo raquídeo. Colocar entonces el número que corresponda según la definición o la función que cumple la estructura. Por ejemplo, interviene en respuestas rápidas y automáticas del individuo. Eso es lo que ustedes tienen que responder, si eso corresponde a la médula espinal, al cerebro, al cerebelo, al sistema nervioso autónomo o al bulbo raquídeo. Y así lo mismo responden en la 2, en la 3, 4 y en la 5. Son 5 entonces estructuras cuya función aparece acá y ustedes tienen que ver cuál de ellas corresponde. Ya, esta actividad también se tiene que desarrollar en el cuaderno. Lo importante entonces es que ustedes trabajen en su cuaderno, lo hagan en forma ordenada, y de manera que cuando nosotros nos volvamos a encontrar pueda yo revisar el cuaderno, ver las actividades que han ido desarrollando y también ir corrigiendo, haciendo la retroalimentación de los conocimientos para que les queden más claros. Me despido por ahora, esperando que se encuentren bien, que se dediquen, que utilicen bien el tiempo, que disfruten también con sus familias, que se cuiden y se protejan siempre.